Bueno, el encuentro de hoy está relacionado con la consideración del contrato social y su evolución y cuál es la relación que tiene con la educación en la formación legal ciudadana. Entonces, el objetivo de aprendizaje será brindar elementos al docente para que pueda transmitir el concepto de contrato social desde la formación legal en todo sistema legal positivo. Para ello partimos necesariamente de la revisión de los distintos sistemas sociales, políticos y legales, revisando su nacimiento, su evolución y actualidad. Partimos marcando entonces que no hay, ni nunca hubo, una norma positiva que haya regulado precisamente la convivencia entre los seres humanos. Ha sido necesario siempre recrear un orden artificial, un orden desde lo social, desde la actividad humana, un orden partiendo desde el orden natural de las cosas. Entonces el hombre primogéneo, el que estaba en estado puro de naturaleza, es un ser sin signos de maldad, sin signos de egoísmo, en el que predominan dos sentidos básicos precisamente, que era el instinto de autoprotección y la piedad, si se quiere, en cierta forma, una repugnancia por el sufrimiento ajeno. Pero a medida que va creciendo la población en el mundo, se va el hombre necesariamente juntando, agrupando, y en esa unión, en esas agrupaciones, se van creando las nuevas necesidades de esos seres individuales. Entonces, para cubrirlas, el hombre descubre la función de la agricultura, de la ganadería, y cuanto más el hombre colabora y el hombre más desea, más comienza a necesitar precisamente de otro tipo de reglas y normas que regule esa agrupación social. Al mismo tiempo se van dando la acumulación de riquezas, se van optimizando los medios de producción y estos, los individuos, las personas individuales, van temiendo por sus propias vidas y por sus propias riquezas personales acumuladas, debido a los evidentes, a los necesarios resquemores que se van creando respecto a los mismos individuos que integran su propio grupo o asociación. Ahí parte entonces un primer pacto, existe un pacto primogenio que se va dando en esos grupos o asociaciones. Este nuevo orden social pasa a ser entonces un contrato por el cual los propios individuos en forma personal se ven necesitados de empezar a renunciar a su estado de absoluta libertad natural, es decir, a ser naturalmente libres por naturaleza, resignar parte de su libertad para que puedan empezar a lograrse esos pactos mínimos de convivencia. Evidentemente, nadie, ni siquiera en ese estado originario, puede quedarse sin ningún tipo de partícula de libertad. Todos los individuos, todos los integrantes de esos grupos y asociaciones deben necesariamente tener alguna partícula de libertad, algún mínimo de libertad, porque de lo contrario el individuo va a querer volver a su estado primogenio, iniciario, al orden natural de las cosas previo a esa asociación o a esa agrupación. Entonces ahí lo que la razón dice que hay que omitir y lo que no hay que hacer es la propia ley natural o la ley natural inicial. ¿eh? Partiendo de esa ley natural, esa ley original, es que se empiezan a buscar el estado de paz social, de paz social para esos grupos y esas asociaciones de personas, paz social que les permita ir paulatinamente dejando esa ley natural de absoluta libertad para poder organizarse en formas precisamente de agrupación o asociación social. Eh, Cuando todos los individuos están dispuestos, pueden hacer ese pacto para buscar precisamente esa paz social. Si todos los individuos no están de acuerdo en la búsqueda de esa paz social en esa agrupación, difícilmente pueda salirse del derecho natural al cual deben renunciar los individuos para poder acceder al nuevo estado de cosas, al nuevo pacto social. ¿Sí?
Ya Hobbes nos señalaba que el derecho natural es equivalente a la libertad total que el hombre tiene de usar su poder propio del estado de naturaleza y que lleva, si no, finalmente a la guerra. Por esta razón, los seres humanos pueden cambiar los términos del contrato social a lo largo de sus vidas. Es que los derechos y los deberes no son inmutables como lo serían los derechos básicos naturales primogéneos. Los derechos y deberes que parten que tienen su origen en el pacto social acordado pueden ser modificados como los términos de cualquier contrato. En este caso, un contrato social. Por otra parte, a mayor número de derechos, evidentemente ese grupo social va a tener mayor cantidad de deberes y a menos derechos existirán menos deberes, como sucedía en el estado natural de cosas, en el estado natural de primogenio de absoluta libertad. Lo que debe ser evitado a toda costa en este sistema de contrato social es el poder absoluto. De esta forma se evita que los integrantes de ese grupo, de esa comunidad, se enfrenten buscando ese poder absoluto de decisión y de toma de posiciones, ya que los individuos que están buscando precisamente ese poder absoluto serían aquellos que no están dispuestos a resignar su propia libertad individual natural. Y eso llevaría la vuelta, el regreso al estado natural originario, que es lo que debe evitarse a través del pacto social, el contrato social, para permitir la vida de forma agrupada o asociada. Entonces, desde la filosofía política, desde la ciencia política, la sociología y, por supuesto, desde la teoría del derecho, que más nos toca de cerca, el contrato social es un acuerdo realizado en el interior de un grupo, es consensuado, viene del consentimiento de los individuos, de la autonomía, de la voluntad de los individuos, es consensuado en el interior de un grupo para poder lograr la supervivencia de ese grupo o asociación. Es por ello que se adquiere en un estado de relación de los individuos con sus derechos y deberes. Es decir, los individuos, los ciudadanos, si se quiere, van a tener que aceptar esa relación necesaria, imprescindible, entre sus propios derechos y deberes para con los del resto de los individuos del grupo o asociación. Así se descarta toda forma de absolutismo, como puede ser la fuerza o la imposición de una decisión, la sumisión, que están alejadas de la autonomía de la voluntad, del consentimiento individual y que por el contrario implican precisamente lo que hablábamos antes, la falta de renuncia por parte de algún individuo que de hecho quiere ejercer esa fuerza sobre el resto de los individuos del grupo. Entonces debemos, todos los integrantes del grupo o asociación, resignar voluntariamente ese estado natural de libertad para poder lograr homogeneizar en cierta forma los deberes, derechos de los ciudadanos que integran ese grupo o asociación. Entonces se va a conocer como pacto o contrato social a este acuerdo consensuado entre los hombres por el cual van a resolver para un bien común del grupo, renunciar a todo o gran parte de su libertad y así conformar distintos grados de grupos o asociaciones que incluso conforman los propios estados. Esta es la esencia de toda teoría del contrato social, donde la más conocida, por supuesto, es la de Jacques Rousseau, donde establecía que para vivir en sociedad los seres humanos debían necesariamente acordar un contrato social tácito, implícito, que les otorgara ciertos derechos a cambio de abandonar precisamente a su libertad o de la libertad que disponían en el estado de naturaleza absoluto. Entonces, Rousseau establecía que los derechos y deberes de los individuos iban a constituir precisamente
la unidad mínima, las cláusulas de ese contrato social, en el que tanto el Estado es la entidad creada para hacer cumplir ese contrato social y asegurar también la seguridad jurídica necesaria, la previsión futura que los individuos deben tener para poder tranquilamente desarrollarse en ese grupo, asociación o unidades más grandes hasta llegar al propio Estado. Entonces, este contrato hace que se pueda fundir, crear, organizar y mantener en el tiempo un orden social, un orden civil, tendiente a escapar de las propias carencias del estado de absoluta libertad propio de la naturaleza, sin perjuicio de crear formas de autoridad, crear formas de justicia que evite precisamente el choque entre los individuos ante un conflicto particular. Esto hace también, por supuesto, a la seguridad jurídica. El contrato social para ello debe evidentemente reunir cierta cantidad de requisitos y debe comportarse frente a ciertos límites y respetar ciertas condiciones. En sí el pacto social va a ser bastante limitado, ya que logra establecer, requiere establecer la autoridad de un tercero ajeno a los individuos, reconocido por los individuos, para poder dirimir las controversias que puedan proponerse en el marco interno de ese grupo o asociación. Para ello es necesario dictar normas, dictar normas implica un sistema, ya estamos insinuando la existencia de un necesario sistema ius positivo, la existencia de un sistema jurídico conocido, previsto y acordado por todos los integrantes, sancionado al efecto, y para ello es necesario entonces dictar normas que hagan a la continuidad de esos espíritus libertarios propios del Estado en la naturaleza, pero dentro de ese esquema de agrupación o asociación que implica el contrato social. Ahí hay que acordar entre los integrantes de ese grupo los conceptos, los objetivos, las unidades mínimas de valor que van a precisamente buscar la coerción entre los integrantes del grupo. Una asociación, un grupo social propio de esperanzador, propio de nuestra época, buscaría principios y derechos, valores, como ser la libertad, la igualdad, la vida, el reconocimiento de la propiedad privada. Este acuerdo de valores tácito tiene que ser, decíamos, necesariamente trasladado a una norma concreta, positiva, para que pueda ser conocido por todos los integrantes del grupo o asociación, de todos los sujetos protagonistas de ese contrato social. Ya Kelsen, en ese punto, nos traía una visión, decíamos, positivista o ius positiva, en lo que su obra llamada Teoría Pura del Derecho ha implicado un análisis, ¿no?, de las normas, de los requisitos de las normas, cómo debían ser sancionadas, cómo debían ser aplicadas, las condiciones y requisitos de esas normas, y buscaba ya que esas normas, al mismo tiempo, esas normas básicas de convivencia, debían emanar de otra norma anterior fundamental. Es decir, creaba una dependencia internormativa que lo llevó a desarrollar a la teoría pura del derecho a través de su construcción muy conocida de la pirámide normativa, por la cual había un sistema de jerarquías de distintas normas interrelacionadas entre sí, obviamente toda doctrina positivista, por la cual las normas de contenido mínimo social respondían y respetaban una norma de jerarquía superior. Hacía llegar hasta la cúspide de la pirámide normativa
en la cual se encontraba la norma superior de esa pirámide normativa. Obviamente algún problema positivista tenía Kelsen al llegar a esa parte superior de la pirámide, porque se quedaba sin una norma de jerarquía superior en la cual fundar precisamente la norma anterior. ¿Cuál era la norma de jerarquía superior a todas? Es que precisamente la norma superior a todas no deriva de una norma positiva, sino que deriva de esta necesidad social de volver a agrupar, volver a asociar a la gente entre sí para lograr esa coerción que hace al contrato social. Es decir, la norma originaria, aún en el marco del sistema positivo, no va a ser en sí una norma de jerarquía superior a todas, sino que va a ser la propia moral, costumbre y pacto social, búsqueda de la paz, que ha derivado en la necesidad de abandonar el sistema natural o el estado natural de cosas. Entonces, en definitiva, en esta construcción que hacemos, en este recorrido desde el contrato social y el biospositivismo, en esa relación de la sociedad y sus normas, entendemos que la educación va a ser un aporte esencial en el contrato social. Es que partiendo de esa concepción biospositivista que explicábamos recién, debemos convenir que la libertad propia, derivada de ese contrato social, no se va a obtener meramente por esa norma positiva. Es decir, no va a ser la norma positiva la que cree únicamente la libertad del individuo. Es decir, el individuo no va a ser libre porque una norma le dice que es libre. De hecho, para poner un ejemplo, una persona en nuestro sistema legal actual, a partir de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación en el año 2015, no solo gana su capacidad de ejercicio de sus derechos en forma individual por obtener la mayoría de edad, en nuestro caso los 18 años, sino que el propio Código Civil, esta nueva norma que nos rige del 2015, ha reconocido ya la existencia de una capacidad, un sistema de capacidad incremental, que se empieza a reconocer en el individuo aún antes de cumplir los 18 años. Y sistema de capacidad incremental y progresivo en el cual se revisa la capacidad de ese individuo para realizar ciertos actos en forma subjetiva y para el acto en concreto. Entonces, cada individuo va a analizarse su propia capacidad para el caso en concreto, para un acto determinado. Y no solamente si ha adquirido o no la mayoría de edad como un límite etario fijo de los 18 años. Entonces, en este punto la educación juega un rol fundamental. Y no solo la educación en sí como mera actividad, sino la educación para la libertad de los individuos. Partiendo primero de una gran ilusión de que el niño o las personas serían espontáneamente libres. Es decir, no todos somos libres, sino en la medida de que podemos ejercer y tener la capacidad de ejercer esa libertad. Y la segunda era esta franja etaria que estábamos marcando. Uno no es libre porque adquiere los 18 años. Incluso puede haber entonces en ese sentido muchas personas mayores de 18 años que por distintas condiciones no van a ser libres de ejercer o tener la capacidad para ejercer esa libertad. La educación en este sentido va a construir indudablemente de distintas áreas para avanzar en la adquisición de los individuos de esos derechos sociales, económicos, humanos y educativos que hacen al propio contrato social. Es que todos los alumnos, todas las personas, todos los individuos tienen necesariamente un camino de aprendizaje y ese camino de aprendizaje no tiene un techo, no tiene un límite, no tiene una línea de llegada y una línea de partida. Entonces, ese realmente debería ser la búsqueda de la educación, contribuir de distintas áreas para el desarrollo del individuo que pretende ejercer esos derechos reconocidos por la norma positiva. El compromiso político y social entonces debería ser unirnos
desde el ejercicio de la docencia, teniendo en miras este contrato social. Partiendo desde que la educación está relacionada en este sentido con la sociedad y con la política, para la construcción y para la contribución de la construcción de ese bien común, ratificando ese pacto y contrato social. En todo momento político, entonces, en todo momento político, en todo movimiento político y educativo, se entiende que todos los individuos tienen derecho de acceder al conocimiento, a todo el conocimiento. Y por tanto la educación debería tener una perspectiva amplia, una perspectiva abarcativa respecto a los derechos que tienen todos los individuos. No habría posibilidad en el sentido de restringir la educación ni los conocimientos que se van a transmitir a través de la educación, los saberes que se van a transmitir a través de la educación. Ningún individuo podría quedar fuera de ese destino, de ese objetivo de la educación. Por otro lado, también tenemos que buscar o proponer formar a los individuos en la búsqueda de que todo ciudadano debe tener la capacidad de reflejarse en otro ciudadano, encontrarse con la otra persona, ¿sí? Tareas propias del reconocimiento, tareas propias de la identificación de las personas que hacen a la contribución de este pacto social, de este contrato social, y que lo hacen, por supuesto, más fuerte. Ahí tiene que estar presente también la actividad docente. Y parte de esa actividad docente, entonces, debería escapar de los sistemas de reproducción educativa mercantilista. Tratar de evitar los sistemas meramente depositarios, sistemas bancarios, como refería Freire, donde el conocimiento se limitaba a ser transmitido como un cúmulo de saberes cuya memorización y sistematización tenía por única finalidad lograr que el educando vaya superando etapas hasta alcanzar una salida del sistema educativo y sea incorporado al sistema de reproducción mercantilista, al sistema de reproducción social. Entonces, parte de esa ruptura con ese sistema de reproducción es la transmisión de esa capacidad de identificarse con la otra persona, con el otro sujeto, y para eso es necesario transmitir esos conocimientos básicos, además de la propia noción del contrato social y de los requisitos de este contrato social, y ya desde los contenidos educativos no solo transmitir meros discursos tradicionales y transmitir saberes que se depositan en la persona para que logre la salida del sistema educativo y se incorpore al sistema de reproducción, sino utilizar esas figuras que nos transmitía Freire desde los, por ejemplo, saberes emancipadores, que implicaba la transmisión no de cualquier mero saber o mero contenido, sino transmitir precisamente esos valores que referíamos a la identificación entre sí de los ciudadanos, a la personificación del otro, y que implican precisamente la transmisión de valores que deben verse reflejados en toda la sociedad, en todo el contrato social. Entonces, si los individuos desde la educación reciben como saber, ese saber emancipador, ese valor social democrático presente en todos los integrantes de ese contrato social, ya no estaríamos haciendo un mero depósito de saberes, una mera transmisión de saberes, sino que como educadores estaríamos forzando a los futuros ciudadanos a fortalecer el contrato social. Entonces la escuela democrática, no debe transmitir cualquier saber, ni tampoco debería hacerlo de cualquier manera. Los saberes que debe transmitir son estos saberes democráticos, estos saberes importantes que estamos mencionando,
y la forma de transmitirlos debería ser de la más amplia posible, abarcando a todos los individuos, siendo que todos los individuos tienen derecho a saber todo. No podemos restringir el acceso al conocimiento en ese sentido. Entonces, ese saber va a ser realmente emancipador si se le permite recrear la sensación de que va a poder ser verdaderamente un ciudadano libre en ese contrato social al que se está incorporando. Y si no logramos eso, estamos haciendo que esos saberes emancipadores pierdan cada vez más su sentido, la significación histórica de la construcción de ese contrato social y con ello que el alumno pierda precisamente su capacidad emancipadora incorporándose a un contrato social que tiene por destino únicamente la reproducción de un sistema mercantilista automatizado. Entonces, esos saberes tendrían que ser el objetivo de nuestra actividad docente, ese tipo de saberes, tendientes a formar en el futuro ciudadanos verdaderamente capaces de fortalecer y aunar aún más el contrato social democrático. Y citando a Rousseau, ya en 1782 nos había dicho que no existe una democracia sino una educación democrática y para la democracia. Y al mismo tiempo, la educación tendría que ser el futuro y la democracia tendría que ser la preparación de ese futuro. Entonces, alimentemos desde la actividad docente, teniendo presente este contrato social y estas normas, este sistema de normas ius positivista, alimentemos esa riqueza del futuro contrato social, del actual contrato social y el futuro contrato social desde nuestra propia posición, mejorando toda relación dialógica entre los ciudadanos. Relación dialógica en la que precisamente tanto los educadores como los educandos son sujetos protagónicos. Somos sujetos protagónicos de esa relación. En este sentido también cabe traer a Philippe Médier, que ilustraba que solo existe una cosa que hace la riqueza infinita. Una sola cosa es propia de la riqueza infinita. Y no se trata de una cosa de valor, sino no es un diamante, no es el petróleo, sino que es la cultura. La cultura, dado que es la única cosa, el único valor que realmente es de renovación infinita y de riqueza inagotable. Es que cuanto más consumimos la cultura, más cultura va a existir y más acceso va a haber a esa cultura. En cambio, en relación a las cosas, cuanto uno más se vuelve consumista y mercantilista y más consume esas cosas, las cosas van a estar en nuestro mercado en menor cantidad, pero seguramente en mucho mayor valor. Y ahí está entonces la búsqueda de la verdadera riqueza del ciudadano democrático propio de un buen contrato social, que tiene que revalorizar y renovar al mismo tiempo en el futuro ese contrato social. Muchas gracias.